Buenos días chicos, espero todos se encuentren muy bien. El tema de la clase de hoy es la escritura de un texto científico. De este se deriva lo que es el texto expositivo. Lo más importante dentro del texto científico es investigar, observar y anotar los datos más importantes que nosotros recolectamos durante un tema de carácter científico. En la definición del texto expositivo, nos dice que este nos va a aportar ideas de las argumentaciones que nos da a nosotros, sea el lector o el expositor. El propósito de este texto expositivo es que nos da una información clara, precisa, ordenada, que transmite a los oyentes lo básico o lo más importante del tema en exposición. Dentro de esto también explican, describen y organizan los conocimientos que nosotros vamos creando del tema que vamos exponiendo. Por tanto, el texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por informar al receptor, o sea, a las personas que escuchamos, de forma clara sobre algún tema que necesite exponer. La función del texto expositivo, hay dos que son muy importantes. Una que es informativo, porque este presenta datos o información sobre hechos reales, fechas, personajes, lugares, horas, teorías, etc. Y es explicativo porque la información que nos da, que nos brinda, son explicaciones que aportan al tema, aportan sobre datos al tema que estamos analizando. Las características del texto expositivo dice que las ideas deben ser claras y comprensibles. Debemos ser lógicos, analíticos dentro de una de las características, ya que el texto expositivo informa conocimientos a un auditorio que es un auditorio, que les vamos a informar con palabras, con frases, con oraciones muy básicas para que ellos puedan entender. También tienen que ser concisos. Tienen que ser concisos en el hecho de que deben ser breves, deben tener ideas exactas, no deben irse por las ramas. Los conocimientos se comunican de manera precisa y sencilla, claras y objetivas. Y la información que nosotros tenemos que brindar debe ser organizada y estructurada. Y por último, tiene que ser objetiva. Objetiva debe ser indicando lo más importante del tema que se está exponiendo. La estructura del texto, nosotros tenemos 3 pasos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción es aquella que delimita el tema, responde a las preguntas ¿para qué?, ¿cómo?, ¿qué? Aquí nosotros presenta la definición, la caracterización y la descripción. En el desarrollo es en donde se expone lo que nosotros queremos explicar, describe, analiza y también responde a la pregunta ¿por qué? Y en las conclusiones, que son básicamente el resumen de todo lo que se ha hablado,
También pueden ir inmersas recomendaciones y responde a las preguntas que debe hacerse. Entonces, como característica de esta estructura es que nosotros tenemos 4 preguntas para hacernos en el momento de estructurar un texto expositivo. Las clases de textos expositivos tenemos 2. La divulgativa, que esta va dirigido a un público grande que use información sencilla y que sea de fácil comprensión. Utiliza un vocabulario fácil, lo podemos encontrar en apuntes, conferencias, textos básicos que no nos dé a nosotros pie para poder ir a buscar dentro de un diccionario, sino que prácticamente según como vayamos hablando, las personas vayan entendiendo. Y tenemos la científica, que está dirigida a un público específico de un área de conocimiento determinado. Está empleado información técnica y lo encontramos en leyes, artículos científicos, tesis, ya que esta información es un tema concreto. Y quien no conoce del tema es muy difícil comprender la exposición. Usa diferentes términos de acuerdo a su expresión, de acuerdo a lo que se está hablando. Y por último tenemos la exposición científica. Dentro de la exposición científica tenemos la explicación. La explicación prácticamente dice exponer científicamente un tema, consiste en desarrollar de forma ordenada, precisa, objetiva, las ideas que deseamos ofrecer a los demás, utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado específico de cada materia. Como por ejemplo, aquí en la explicación tenemos que tener precisión, utilizar términos propios del tema. Debe ser claro, deben utilizar recursos, clasificaciones, mapas mentales que les ayuden a comprender a los oyentes sobre el tema. Y tienen que ser coherentes, ya que deben utilizar palabras y expresiones que den realce a la exposición. Y la clasificación, que prácticamente se utiliza para agrupar diferentes temas, como por ejemplo los alimentos, que son vegetales, frutas, cereales. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar lo que es la clasificación y tiene que responder a las preguntas: ¿cuántas clases hay? Y por ende, esta debe tener un orden lógico, no puede dispersarse. Esa ha sido la clase de hoy, que tengan un buen día.